Hablemos. Hablemos. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos. Comenzamos con los acordes de la sonata de Héctor Campos Parsis, El Divertimento del Sur, que nos vas a acompañar durante todos los 30 o 40 minutos que dura este podcast, que yo les digo conversación digital o electrónica. Este es el 17º capítulo de la segunda temporada de Hablemos. Como he dicho antes, Hablemos trata de la historia, cultura y literatura puertorriqueña. Quiero aprovechar para corregir un error que cometí en el anterior capítulo o episodio. El anterior episodio, junto al doctor Abrón Gamaliel Ramos, en la introducción dije primero que el doctor José César Barbosa, que era el tema del episodio, había nacido un 27 de julio del 1857, como en efecto así ocurrió. Luego, 2 minutos después o menos, cometí el error de decir que había nacido un 27 de abril del 1857. Y eso se le escapó a todos, ese error. Se le escapó al director, a los productores, y no nos corregimos durante y después en la edición. Y yo estaba pensando, ¿por qué cometí ese error? Porque estaba pensando en Betances. Porque si algo coincidían Betances y Barbosa, era que ambos eran furiosamente antimonárquicos. Betances nació un 8 de abril, ahí viene el error de abril, del 1827. Y por eso dije que Barbosa, por ejemplo, nació un abril del 1857. Corregido eso, vamos a lo que venimos. Hoy quiero lanzar al ruedo, por lo menos a los dos amigos que me acompañan, que pronto veremos. Vamos a hacer una pregunta coyuntural. ¿Por qué Puerto Rico es aún una colonia de Estados Unidos? ¿Por qué el contexto colonial, el mundo colonial, la estructura colonial, el estatus colonial que sufre Puerto Rico desde el 1898 aún perdura? ¿Por qué Puerto Rico es aún una colonia? Claro. Eso aparentemente hay un consenso de que Puerto Rico es una colonia. Hay un sector de puertorriqueños que dice que no es una colonia, que hubo un pacto allá en el 1952, que dado ese pacto o ese convenio entre ambos países, Puerto Rico y Estados Unidos, Puerto Rico no es una colonia. Gran parte de los hechos y de las resoluciones y determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y del Congreso de Estados Unidos y del Poder Ejecutivo de Estados Unidos han dicho que la soberanía de Puerto Rico no está en Puerto Rico, está en el Congreso de Estados Unidos. Sin soberanía, un país es sencillamente una colonia. La pregunta entonces, ¿por qué todavía, después de un siglo, de 125 años, 127 años, Puerto Rico es aún una colonia? Puerto Rico estuvo 405 años bajo el dominio de España. Y hasta la fecha lleva 127 años bajo el dominio de Estados Unidos. ¿Por qué somos colonia todavía? ¿Será por miedo? ¿Será porque somos pequeños?
¿Será porque ese es nuestro destino histórico, ser colonia? ¿Será porque es lo mejor que nos puede pasar? Para contestar esa pregunta, invité a dos amigos. Así que, por favor, director técnico, amplíe el tiro de la pantalla. Tengo aquí a mi izquierda a Ángel Bruno Méndez Vélez, que ha participado aquí en otras ocasiones, y un constante y asiduo asistente y también productor de este espacio, Ramón Alfredo Bazar Morales, aquí a mi derecha. Así que vamos a conversar, ¿eh? Esto es una conversación. Pero la pregunta es la que acabo de insinuar o mencionar. ¿Por qué Puerto Rico es aún una colonia? Méndez. Ok. Buenas tardes, público. Gracias, Irán, por tenerme aquí otra vez y contar con mi opinión, porque somos todavía colonia, ¿no? Como tú comenzaste, son 127 años con Estados Unidos y 400 y pico con 405 años. Con la corona bajo el dominio español. Así que llevamos 500 y pico de años como colonia, ¿no? Es sustancial, sustancial. Y pues en estos tiempos donde quedan pocas colonias y hay 198 193 países por lo libres, menos integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, y alrededor de 17 colonias oficiales. Puerto Rico sería la número 18, pero no aparece en la lista oficial de colonias, aunque se reconoce como un país que aún no ha alcanzado su soberanía. Sí. Y nos conocen por ahí como el Estado Libre Asociado, libres de nombre y asociados de palabra, ¿no? Porque estamos subordinados, como tú bien dijiste, al Congreso de los Estados Unidos. Puerto Rico es, como diríamos, una de las, para un poco trasfondo, por Puerto Rico de colonia española pasa a colonia de Estados Unidos. Y pasa en virtud de una guerra. De la guerra no pasa de manera graciosamente. Sí. Pasa en virtud de una guerra. Exacto. Cubano-hispanoamericana del 98. Exacto. Pasa por... Estados Unidos toma posesión tras la guerra hispanoamericana. La llamo cubano-hispanoamericana. Hispanoamericana, donde el Tratado de París, Puerto Rico, como otras islas, es entregada como botín de guerra sin consultar al pueblo. Y se forma la relación de subordinación de política y economía. Más tarde, pues ahí ya pasamos de una colonia a otra colonia que nunca nos dejó la oportunidad de alcanzar la libertad, como le dio Estados Unidos a algunas de esas posesiones que eventualmente le dio su soberanía. En virtud de la guerra cubano-hispanoamericana, Estados Unidos adquiere por la guerra a Cuba, las Filipinas y Guam. Cuba obtiene su independencia en el 1902, Filipinas en el 1942 aproximadamente. El Guam aún se mantiene como posesión de Estados Unidos y dicen que tiene un tipo de libre asociación. También están las Islas Marshall, allá en el Pacífico. También, a pasar el tiempo, pues surgen unas leyes que son bien significativas para el país, ¿no? Donde más aún se pone ese control sobre Puerto Rico, ¿no? La ley Foraker de 1900, donde pues Puerto Rico es controlado por el Congreso. Después surge la ley Jones en 1917, donde nos da la ciudadanía estadounidense, pero sin el derecho a votar por el presidente ni tener representación en el Congreso. Ambas leyes mantienen la autoridad federal sobre Puerto Rico. O sea que legalmente pues nos imponen más la cuestión de cero soberanía
control federal o de Estados Unidos sobre las islas. Pero Ángel, ya damos por sentado que esta es una colonia. Exacto, exacto. Hasta radico la historia, pero damos por sentado que esto es una colonia. No. Quizás haya por ahí alguien que diga lo contrario. Sí. Quizás Pablo José Hernández Sí. y algunos amigos dentro del Partido Popular Democrático. Pero el consenso es que esto es una colonia. Sí. O sea, que partimos de esa premisa. Esta es una colonia. La pregunta es, ¿por qué aún somos? ¿Por qué seguimos siendo una colonia? Exacto. Y por ahí, vamos a darle la oportunidad a Hola, amigos. La pregunta resulta sumamente interesante, sobre todo en estos momentos. ¿Por qué digo interesante e importante en estos momentos? Porque mi experiencia como maestro por más de 50 años fue que la mayoría, por no decir la totalidad, de los estudiantes y otras personas a quienes le hice una pregunta igual o parecida, solían decirme que éramos una colonia por culpa nuestra. Estamos así porque queremos estar así, porque nos gusta, porque nos agrada. Cuando yo pedí argumentos para sustentar eso que ellos estaban diciendo, me decían, no, es que somos miedosos, cobardes, somos unos ñangotados. Esa era la palabra de moda en aquel tiempo, los ñangotados. Pero, como ha dicho Irán, está a mi izquierda, hay muchas razones históricas que demuestran todo lo que hemos hecho y hemos tratado de hacer por ser libres y soberanos, para bien o para mal. Alfredo, pero lo que yo he dicho, y está aquí en mi comentario que espero publicarlo pronto, es que somos aún una colonia sencillamente por una razón simple. Somos colonia porque Estados Unidos, el imperio, así lo ha decidido y así lo mantiene. O sea, somos colonia porque Estados Unidos así lo dispone. O sea, no se trata, como dijiste, de tener miedo, de ser pequeño o haber invitado a Estados Unidos a que nos invadiera. Sencillamente somos colonia todavía porque Estados Unidos así lo dispone. Y la pregunta también es, ¿y cómo dejaríamos de ser colonia? Bueno, descartado que somos colonia porque es por nuestra culpa, por nuestra grandísima culpa, nuestra grandísima culpa, hay que considerar que a Estados Unidos le conviene que Puerto Rico sea aún una colonia. Eso lo veremos más tarde. Sí. Hay otra ley que también marca más fuerte el control de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Estás hablando de inglés. Que es la ley, la de 1952, donde nos crea nuestra constitución, pero no somos tampoco soberanos. Bueno, el 52 en virtud de la ley 600. Que el Congreso le da a Puerto Rico el privilegio. Como España le iba a dar a Puerto Rico. No, eso es muy distinto. En el 52, o en el 50, mejor dicho, Estados Unidos nos da las gracias de escribir, producir, redactar nuestra propia constitución. Pero una constitución a la medida de sus disposiciones e intereses. Tenía que ser de forma republicana, tenía que establecer que éramos parte de Estados Unidos y tenía que tener ciertos parámetros. Y tanto es así que el Congreso le borró, le quitó algunas partes. La famosa sección 20, que hablaba del derecho del trabajo y a la educación y a la salud. La sección 20 de la Carta de Derechos. El Congreso había prohibido más cosas. Lo que pasa es que el Congreso había también dispuesto que para enmendar la Constitución había que volver al Congreso. Muñoz se enteró de eso en el 50 y fue corriendo al Congreso y logró
que quitaran esa disposición, de que cualquier enmienda a la Constitución tenía que ser por autorización del Congreso de Estados Unidos. Otra cosa que quizás nos sigue manteniendo como colonia es la cantidad bien grande que recibimos de fondos federales. En Puerto Rico se reciben, básicamente, se ha recibido, creo que en los últimos 3 años, como 30 billones de dólares en cupones de alimentos, Medicaid, otras ayudas federales. Y eso, pues, más bien, pues, no. Pero lo que no se dice es que Estados Unidos nos da 20, pero se lleva como 40 billones para allá, porque aquí tienen grandes corporaciones donde tienen la ley de cabotaje, tienen bases militares de gratis, básicamente, y de aquí para allá tenemos también la ley de cabotaje, que eso también aumenta. Pues ese tipo de cosas, pues también no hace, los ayudas federales que vienen, pero no pensamos en lo que se lleva. También como pueblo, pues nos mete mucho miedo con sobre fondos federales hay que aclarar que el 46% del presupuesto de Puerto Rico proviene de fondos federales, 46%. Pero como tú dices, de cada $2, a través de la aduana y otras transferencias, se llevan el doble o el triple. O sea que Estados Unidos, que Puerto Rico es un buen negocio. Un buen negocio, sí. Para Estados Unidos. Si tú bien sabes, aquí las cadenas como Walgreens, Sears en un tiempo, sus mejores tiendas están en Puerto Rico. Por ejemplo, aquí hay una farmacia americana que despacha 1000 recetas diarias. Y esto es de las mejores. De hecho, los ejecutivos vienen a ver qué está pasando ahí, que venden tanto, ¿no? Bueno, eso demuestra de entrada que es una razón puramente económica, por la cual los norteamericanos no nos quieren soltar bajo ninguna circunstancia. Ya tenemos una razón. Porque somos un buen negocio. Mira, tú dijiste algo bien importante, bien que me abrió la mente en una de estas conversaciones, de que las ayudas federales sí son tantos billones, pero que aquí todo el mundo sigue igual de pobre. O sea, que no sacó el país para adelante, ¿no? Los fondos federales no ayudan al desarrollo económico. Todo lo contrario, lo estancan, inhiben el entusiasmo industrial. Mira, ¿por qué Puerto Rico es aún colonia? Regresando a la pregunta original, hay una especie de axioma histórico que establece o que dice que frente a imperios en apogeo, las colonias no alcanzan su independencia. Frente a imperios, frente a metrópolis subpoderosas, las colonias no adquieren su independencia. En el siglo XX, las colonias que comenzaron a independizarse a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, fue frente a naciones y países que se estaban debilitando en decadencia. Reino Unido, Inglaterra, Francia, Bélgica, particularmente. O sea, que no tenían ya la capacidad militar y económica para mantener las colonias, en servidumbre. Pero en nuestro caso, que vas a ir por ahí, lo vas a aclarar mucho mejor que yo, las estrellas se estaban alineando favorablemente a favor de los Estados Unidos en los momentos precisos en que ellos se estaban apoderando militarmente de nosotros, que ya económicamente, tengo la impresión de que económicamente ya antes de haber hecho la calidad de la invasión, ya tenían intereses económicos bien grandes. Las cañas, ¿no? Que eran productos americanos. Déjeme aclarar una cosa. Ajá.
Estados Unidos había manifestado su interés de poseer islas en el Caribe desde el 1804. Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, había manifestado ya en aquellos tiempos, 1804, es bueno que el Caribe esté en manos de España, porque cuando llegue el momento, nosotros vamos a quitárselo. Bueno, Eso lo dijo el bueno de Thomas Jefferson. Bueno, Era la mente más brillante de los fundadores de la nación norteamericana. de hecho, mucho antes cuando todavía eran colonias, ya ellos tenían sumo interés en algún momento de quedarse con el Caribe, siendo colonia. Y de eso yo puedo dar fe porque he leído y tengo libros que lo señalan. Y uno de ellos es Franklin. Como demuestra el interés y la importancia de que en algún momento ellos nos llaman el traspatio, como si nosotros fuéramos un lago, el Caribe fuera un lago que le habría de pertenecer a ellos, siendo todavía una colonia de Inglaterra. Sí. Otra, como dije, pues la cuestión económica, otra cosa, ya entrando un poco más, porque si seguimos, y esto un poquito trasfondo de ahí, es que como que no hay un mandato claro para salir de la colonia, mirando como ejercicio los 6 plebiscitos que se han dado. Los 6 plebiscitos primero no son vinculantes, ninguno. Segundo, aquí ha habido plebiscitos donde los mismos partidos dicen no vayan a votar, ¿sabes? No vayan a votar, ¿sabes? Que los resultados no son claros. También eso demuestra una señal como que débil a Washington que queremos definir un rumbo. Y otra cosa, que los partidos lo están usando como carnada para que los votantes vayan ese día, salgan de la casa a la elección. Pero ¿sabes qué, Alfredo? La independencia, Ángel, la independencia es un derecho inalienable. Sí, no depende de plebiscitos, inalienable. No depende de plebiscitos, no depende de votaciones. Hay un derecho inalienable a ser independiente, libre y soberano. Solamente en Puerto Rico se exige que haya referéndum de plebiscitos para hacer la independencia. Y más, usted que es abogado, perdón, que pueda aclarar que en toda esa situación Estados Unidos es juez y parte, y que cuando uno es juez y parte, las decisiones van a ser a favor de uno. Y está el caso clásico de Argelia. En Argelia se celebraron 7 plebiscitos. En el último de los plebiscitos, el 98%, de acuerdo al plebiscito, el 98% de los argelinos quería que Argelia fuera un departamento de Francia. Y en un año, después de ese último plebiscito, un año más tarde, Argelia era independiente. Y no fue pacíficamente. Y no fue por plebiscito. Hubo que derramar mucha sangre, mucha lucha para conseguir ese. Yo creo que el 98% de las independencias se hacen a través o mediante las armas, a tiro limpio. Inclusive una de las más recientes repúblicas, Timor Oriental o Timor del Este, aunque hubo un plebiscito patrocinado por las Naciones Unidas aproximadamente en el 2002, por ahí. Antes del plebiscito entre Sudán es otra república más cercana a nosotros, Sudán del Sur, entre Indonesia y Timor del Este o Timor Oriental, hubo muchos encuentros violentos. Pero ¿sabes qué? Una cosa que hemos dicho antes aquí, dado las circunstancias históricas de Puerto Rico está obligado a conseguir en la paz lo que se perdió, la soberanía que se perdió en la guerra.
Ese es nuestro gran reto, nuestra coyuntura. Ese es nuestro gran dilema. Buscar en la paz lo que se logró, buscar eliminar en la paz lo que se estableció con guerra, el colonialismo. Sí. Pues traigo lo del plebiscito, tú tienes razón, es un derecho. No obstante, es uno de los instrumentos que se usa para medir el deseo del pueblo. Y los plebiscitos, como te dije, ha sido como inconsistente. Siempre me acuerdo, yo estaba en high school el primero, creo que fue en el 67, en el 68, donde el Estado Libre Asociado ganó por un 70%. Y a las próximas elecciones gana el partido PNP con Luis Ferrer para ser Estado. Entonces, tú ves, Dios, esta gente dice Estado Libre Asociado y con un gobierno. Bueno, pues la campaña de Ferrer no fue por estabilidad. La campaña del 68 de Luis Ferrer fue para un cambio, un cambio político. Después de 20 años de gobernación del Partido Popular Democrático, pero no había un planteamiento claro de estabilidad cuando gana Ferrer en el 68 y gana con mucho menos del 50% de los votos, alrededor del 40%. Pero siempre se olvida decir, cuando se toca ese tema, siempre me da la impresión de que se olvida decir toda la intromisión abierta o muy oculta de la inteligencia norteamericana en todos esos procesos. Por eso es que digo que son juez y parte. Bueno, yo he dicho antes, Alfredo, que aquí no se mueve una hoja sin la intervención de la policía y las fuerzas represivas de Estados Unidos. Aún las que creamos inocuas. Yo estoy seguro que la anterior campaña eleccionaria estuvo muy presente las fuerzas de inteligencia norteamericana y los intereses norteamericanos. El Partido Nuevo Progresista invirtió cerca de $20 millones para derrotar a la alianza. Y eso no es poca cosa. Eso no es poca cosa. O sea, esa inversión para derrotar a una alianza de carácter progresista, de carácter libertario, aunque no era una alianza por la independencia, era por la buena o la mejor, o por gobernanza, buena gobernanza. Aún así, todas las fuerzas policíacas económicas se aliaron para derrotar a la alianza. Los plebiscitos no han sido muy exitosos y tampoco hemos sido muy exitosos ante que nos ayuda a salir de la colonia frente a los organismos internacionales como la ONU. La ONU pues la ONU llega a reconocer que el ELA es un tipo de gobierno y lo saca de la lista, ¿no?, de países coloniales. Cada vez que hay una reunión de la ONU para el tema. Lo que hace la ONU en el 52 es que le quita a Estados Unidos la responsabilidad de emitir informes periódicos sobre la colonia. Eso es todo lo que hace en el 52 la ONU. Pero poco después, la ONU dice a través de su comité de los 24 que Puerto Rico es un país que aún no ha alcanzado su soberanía. O sea que son dos cosas distintas. Sí. O sea, todavía bajo la conceptualización de las Naciones Unidas, Puerto Rico es un país que no ha alcanzado su soberanía. O sea, reconoce que Puerto Rico es una nación intervenida. Pero Estados Unidos como que ignora todo eso y sigue con la cuestión de... Ignora eso y muchas cosas. Sí, ha ignorado por más de 70 años. Sí. La petición por el bloqueo que le tiene a Cuba. Quitar el bloqueo y el embargo a Cuba. Esa es otra cosa que nos ha impedido, porque las organizaciones internacionales, como la misma OEA, pues tampoco han sido exitosas en movernos como ayuda, ¿no? Sí. Para eso, ¿no? Que estamos... También vemos, y esta es una, yo creo, de las responsabilidades grandes, que los partidos están usando el estatus como una herramienta. Por ejemplo, el Partido Nuevo Progresista pues dice que es pro la estadidad, pero hemos visto que la estadidad como que no avanza, ¿no? Como que no avanza. Y
ya que pues, no estamos organizados en los plebiscitos, los mensajes no son claros, etcétera, etcétera. Y usan la cuestión del estatus como otra vez, como otro gancho para que vayamos pero trae un tema muy, muy pertinente. Puerto Rico, aunque en el 2020 hubo un plebiscito y la mayoría votaron a favor de la estadidad, que era como un 51%, 52%. Un plebiscito que allá no le hicieron ningún caso. Sí. Sobre todo porque la participación electoral fue muy baja, bajísima, en el 2020. Y segundo, que aún la posibilidad remota de que la gran mayoría de los puertorriqueños voten por la estadidad no es posible para Puerto Rico. Primero porque la estadidad no es un derecho. La estadidad es parte una decisión de la soberanía de Estados Unidos de aceptar o rechazar estados. Sí, por eso es que yo personalmente me opongo a que se le llame a la estadidad un ideal. Bueno, para algunos lo es. El anexionismo fue un ideal para mucha gente que creía. Pero es que los que lo están pidiendo ahora saben, tienen clara conciencia de que eso no va a ser así. Y nos siguen engañando y engañando a este pueblo con que el ideal de la estadidad. Paradójicamente, pedir la estadidad es una forma de mantener la colonia. Porque mientras están esperando que digan sí, que va a ser jamás. Mientras esperan el sí del Congreso norteamericano, la colonia se va a mantener. Acá hay dos formas de mantener la colonia, o tres formas. Una, que a Estados Unidos le gusta que esto sea colonia, o le conviene. Porque esto es un paraíso fiscal. Y esto es un mercado cautivo para Estados Unidos. Paraíso fiscal y mercado cautivo. O sea que a Estados Unidos le conviene la colonia. Y para el Partido Nuevo Progresista es una especie de anzuelo, de falso anzuelo, para obtener votos. A pesar de que ellos deben saber. Claro. Deben saber. Claro que lo saben. Que Puerto Rico no será Estado. Ellos lo saben totalmente. Por muchas razones, pero dos importantes son porque esto es un país, una nación. Puerto Rico es una nación desde el siglo XIX. Tanto es así que cuando ocurre la invasión, ya este país, esta islita, al que un estúpido, lo tengo que decir así, periodista, le dice a Bisu Campos que por qué lucha por la independencia de un país tan chiquitito y le hace así con los dedos, así, mire, y al Bisu le da una contestación que para mí es genial. Dice, pues si es tan chiquitito, camínelo a pie. Sí. Estados Unidos no es una nación multiétnica o multinacional, como lo es Bolivia, como lo es Venezuela. Ellos rechazan Estados Unidos ser un país multinacional o multiétnico. Así que no aceptarían jamás, a menos que cambie los paradigmas, pero no vislumbro cambio de paradigmas, jamás aceptarían una nación afrohispano-caribeña, como es Puerto Rico, donde se habla español, un país que es tercamente hispano y que tercamente se habla español. Siendo así, no hay bienvenida a Puerto Rico en la Federación de los 50 Estados. Hay una pregunta que yo siempre me he hecho, nunca me la he podido contestar claramente. ¿Qué sucedería con las relaciones de Estados Unidos con los países hispanoamericanos, yo diría latinoamericanos para incluir Brasil, si convierten a Puerto Rico? Si fuera es una posibilidad que no lo es, si Puerto Rico fuera un estado. ¿Tú sabes la respuesta? Esa es una pregunta hipotética. Sí. Bueno, mientras Estados Unidos sea la superpotencia que es, muchos países en Sudamérica aceptarían a un regañadiente que Estados Unidos le imponga a la nación
Puerto Rico. Eso no va a pasar, pero yo creo que por lo menos en estos momentos en que la derecha está creciendo en Sudamérica, patrocinada por Estados Unidos, no creo que tendría mucha voz si pasara eso, que Estados Unidos obliga a Puerto Rico a convertirse en un Estado. Así que ese es mi parecer, así que yo no creo que allá haya una gran fuerza política o militar para oponerse. Así que no creo que eso sea pertinente. Con todo respeto, no creo que sea pertinente. Sí. Otra cosa que yo creo que es que no nos mantiene, que todavía seamos colonia, pues, como más o menos dije ahorita, pues los partidos pues no están muy seriamente, pues especialmente ambos partidos, los dos partidos mayoritarios, pues usan el estatus como una herramienta, ¿no? También yo entiendo, y esto es un poquito pienso que no hay como un líder fuerte que lleves eso, ¿no? No como antes que estaban. Ay, no, por favor, no. Volvemos a caer en pensar que es nuestra culpa la colonia. No es que falten líderes, que ha habido muchísimos buenos líderes. Sí, pero fíjate, no dejaste terminar. Okay. Los líderes aquí, ¿qué le pasa? Estados Unidos pues ya lo meten preso, o hacen algo, los tumban del caballo, etcétera. Si tienen que, ¿cómo se llama?, ir a otros países a refugiar, qué sé yo. Y ese tipo de líder que no lo hay todavía fuerte. No, lo hay. No, por favor. No. Caemos en la creencia de que somos colonia por nuestra culpa, por nuestra grandísima culpa. Somos colonia porque somos la colonia de un país súper poderoso que asesina a los líderes o que los intimida. ¿Cómo le pasó a Muñoz Marín? Muñoz Marín fue intimidado. Muñoz Marín le dijeron: o te acomodas a nuestros objetivos, te acomodas o te acomodamos, o te va a ocurrir lo que pasó a don Pedro Albizu Campos. Te arrestamos, te torturamos y te matamos. Así que Muñoz Marín era un gran líder. Se tuvo que adoptar o aceptar la imposición imperialista. Aquellos que no lo quisieron hacer, como don Pedro Albizu Campos y los cientos y cientos de héroes nacionalistas, pagaron el alto precio de la muerte o la cárcel. Así que no es falta de líder. No, yo rechazo esa la pueden rechazar. Fíjense, pero yo entiendo que no, esa figura de la persona hace falta, como estos grandes países, Mandela, Gandhi, el mismo George Washington, yo rechazo toda hipótesis que sin líderes no hay independencia. Sin líderes no hay muchas cosas. El pueblo es el líder y del pueblo salen los héroes, ¿okay? No salen de la nada. Mira, Puerto Rico. O dile héroe, pero no, ese héroe no. Puerto Rico ha hecho de todo, para alcanzar tu independencia. Es más, hemos hecho mucho más que otros países que han alcanzado su independencia. Y Estados Unidos ha hecho de todo para impedirla. Cuando digo que Puerto Rico ha hecho de todo, mira, aquí ha habido elección, aclara lo de Jayuya, lo que hicieron en Jayuya. Lucha clandestina, lucha armada, gestiones internacionales, cabildeo internacional. Aquí hemos hecho de todo por lograr la independencia. Pero Estados Unidos ha hecho de todo para impedirla. Asesinato, persecución, represión, bombardeo. A Jayuya y Utuado. Los bombardearon en el 50. Masacre. O sea, que no es cuestión de liderato. Aquí ha habido buen liderato y han sido asesinados. Han sido intimidados. Por eso, mencionemos un líder fuerte de la independencia ahora mismo. Rubén Berrío, Juan Dalmau, María Luz de Santiago, tienen su Rafael Bernabe, tienen su mérito, pero yo no lo veo como el líder inspirador, carismático, inspirador. Sí, son líderes
Y tampoco han avanzado mucho la causa de la... Pero si cuando tratan de hacerlo, lo aguantan. Sí. They put them back. No. Como dijo nuestro amigo Michael Corleone. Sí. When I think I'm out, they put me back in. Y a veces estos son causas que hay que morir. Y han muerto. Y seguirán muriendo. Pero seguirán muriendo. Mira. Pero mantenemos viva la llama de que pase lo que pase, vamos a lograr nuestra independencia nacional y nuestra soberanía. Yo entiendo que sí. Y tienen toda razón. Y de hecho, yo les pongo aquí. Estados Unidos no quiere soltar a Puerto Rico. Esa es la respuesta, porque Puerto Rico es aún una colonia, porque Estados Unidos quiere que siga siendo una colonia. Sí. Estados Unidos no quiere. Que le conviene. Por lo que acabo de mencionar antes, este es un mercado cautivo y esto es un paraíso fiscal. ¿Qué país le saca a una colonia 30 billones de pesos? ¿Sabes? Por encima, le da 20, se lleva 40, 50. ¿Qué país, qué colonia los pone a ellos en una posición estratégica en el Caribe, el resto del mundo? Que sigue siendo importante el valor estratégico de Puerto Rico. Sigue siendo importante, sobre todo ahora. Se está hablando de un canal a través de Nicaragua. Otro canal. Un sustituto de aquel, si aquel lo cierran, de los duros. Pero se está hablando de... Y, como dijiste, por Estados Unidos concibe al Caribe como su patio trasero. Sí. Fuéramos un lago. El backyard. Sí. Así me invito. Así es que nos llaman. Sí. Ok, así que... Entonces, pues, también al pueblo se le mete mucho miedo. Por ejemplo, ahora mismo con la elección de Dalmau, que decía, ¿no? Que Dalmau, y ese miedo ahí, y entonces lo dice contra nuestro pueblo, se deja todavía... Eso es muy importante, ese apartamiento de Ángel, porque el miedo es un constructo, es una construcción, es una narrativa. El miedo es una narrativa, una construcción lingüística, que no surge de la nada. Y uno de los constructores del miedo en Puerto Rico fue Luis Muñoz Marín. Lo vi en tu ensayo ahí. Sí, pero en época de España también a los puertorriqueños se nos pintaba y se nos hacía creer que éramos dóciles. Bueno, esa es otra cosa, esa es la mentira, esa es otra la gran mentira. Ese es otro constructo, pero el miedo, vamos a enfatizar en el miedo. El Muñoz Marín, que yo fue intimidado. Hay muchas evidencias de que lo iban a acusar de delitos si no cedía sus sueños independentistas, porque él era independentista hasta el año 38 o 39, claramente independentista. Muñoz Marín fue uno de los constructores del miedo. Muñoz Marín decía que si Puerto Rico fuese república, sería una independencia aislada, es decir, castigada y penalizada por Estados Unidos. Un cerco, teníamos un cerco. Un cerco, un embargo estilo Cuba hoy. Estilo Cuba. Eso decía Muñoz Marín, que Puerto Rico sería castigada bajo la república. Y él hablaba de la independencia aislada. Y ahí comenzó toda esa narrativa, todo ese lenguaje del miedo, que nos vamos a morir de hambre, somos muy pequeños, no hay recursos naturales, no hay capacidad administrativa, que aún lo insisten. ¿Sí? Puerto Rico cayó en la quiebra, dicen ellos, ahora la quiebra estamos aún sufriendo desde el 2006, 2007 o 2013, particularmente. Ellos dicen que fue por culpa nuestra, porque somos mal administradores. El derecho internacional dice todo lo contrario. El derecho internacional dice que las deudas de la colonia son culpa de la metrópoli. Okay. Y cuando ocurre la independencia, le corresponde a la metrópoli pagar la deuda pública
de la colonia. Por lo tanto, en estos momentos es claro, seguirá siendo claro, que en todo caso, los que nos deben en términos económicos son ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Lo que pasa es que el poder que tienen es tal que tratan de hacernos creer que somos nosotros los que les debemos a ellos. Una pregunta general, ¿no? ¿Ustedes creen que la generación Z, los que nacieron del 96 para acá, los milenios, peleen fuerte por una independencia de Puerto Rico versus esta generación que ha crecido dentro de la colonia, que no eran como nuestros abuelos, que eran pobres del campo, aquí más o menos, aquí eran pobreza también, pero ustedes pensarían que la nueva generación sería fuerte para... Mira, mi impresión es que las generaciones son muy parecidas a las anteriores. O sea, no hay cambios drásticos, revolucionarios, de una generación a otra. De hecho, las generaciones comprenden periodos de 15 a 20 años. Y si las condiciones objetivas, económicas y materiales son las mismas, la generación anterior con la de ahora es muy parecida a la generación anterior. Y puede haber la misma proporción de sectores progresistas, sectores liberales, sectores conservadores. De hecho, hace una regla general que los hijos de las familias estadistas son también estadistas. Y los hijos de las familias autonomistas o populares son también populares o autonomistas. Y los hijos de las familias independentistas son también independentistas. O sea que no hay un cambio radical de una generación a otra. Aunque esta generación nuestra demostró en el periodo de 2019, sí, eso es muy demostró yo quiero señalar calidad y fuerza. Que a mí me da la impresión de que esta generación tiene más conciencia histórica según va descubriendo, y entonces se enfurece más cuando se da cuenta de todo lo que le han negado y que ellos por su propio esfuerzo o con la ayuda de otros van descubriendo. Y lo puedo decir que ese ocultamiento es intencional, porque yo como maestro lo viví y lo vi. O sea que yo tengo más que razones para demostrar que hay cosas que estas generaciones ha ido descubriendo que le enfurece y le molesta. Y sobre todo, las que más llevan la batuta en ese sentido son las mujeres en este país. Sí, las mujeres. Bueno, yo no soy tan optimista como tú, Alfredo, pero por otro lado hay que enfatizar que la independencia de los pueblos no son fenómenos aislados. O sea, no son fenómenos históricos que se dan exclusivamente entre la metrópolis y la colonia. Son fenómenos geopolíticos, son fenómenos incluso internacionales. La independencia, por ejemplo, de las 13 colonias no fue un proceso aislado del resto del mundo. Las 13 colonias obtuvieron el apoyo de Francia y España para derrotar a Inglaterra. Sin ese apoyo de España y Francia, la guerra de independencia de las 13 colonias hubiera durado mucho más o hubiese fracasado. ¿Okay? Que por ahí iba mi pregunta cuando hice sobre los estados latinoamericanos. La revolución de octubre del 17, de los bolcheviques, sí, tampoco fue un fenómeno aislado. Alemania ayudó al partido bolchevique, particularmente a Lenin, a Vladimir Ilich Lenin, a hacer la revolución de octubre. O sea, los movimientos independentistas no son hechos aislados. Puerto Rico, tarde o temprano, como dijiste, Alfredo,
va a ser un país libre, pero no va a ser solamente por nuestra gestión, No. va a ser porque va a haber reordenamiento de la situación mundial. Ahora, en la geopolítica, ahora mismo, poco a poco, China ya ocupa el 40% de la economía mundial. Ese apoyo, por ejemplo, el apoyo de que Cuba le ha dado hasta el día de hoy a la lucha por la independencia de Puerto Rico, le ha costado mucho a Cuba, mucho ese apoyo. Porque saben que la ayuda internacional es importante. Sí, sí. Es que odian que Cuba y Venezuela nos dé apoyo. Otra pregunta. Y Nicaragua también. Para cerrar, No me cerrar, porque quieres cerrar. No hay prisa aquí. Ok, está bien. Yo entiendo que los puertorriqueños disfrutamos del libre acceso a través de Estados Unidos, o sea, que no hay visa, y cuando tenemos unos problemas aquí, como pasó en María, vámonos para allá o lo de otra lado. Eso yo creo que es otro factor que no se quiere perder. Eso se llama válvula de escape. O JetBlue Escape. Sí, eso es una buena observación. Mientras Estados Unidos sea aparentemente la tierra de provisión, y que sea muy fácil tomar el teléfono y llamar a JetBlue o American o Frontier. ¿A qué hora sale el próximo vuelo y cuánto vale? Y allá pues sin. Una cosa que el nuevo gobierno de Trump está considerando eliminar, Sí. Así que se avecinan momentos difíciles. Pero sí, como tú dices, ese acceso rápido, relativamente económico a trabajos y a vivienda en Estados Unidos, aunque allá nos tratan no como ciudadanos americanos, allá nos tratan como inmigrantes. El puertorriqueño allá, con toda su ciudadanía americana, nos tratan como inmigrantes, nos tratan como latinoamericanos. Y cuando están allá, pueden votar por el presidente. Sí. Por eso que aquí dijo Gamaliel Ramos, la estadidad está cercana a nosotros. Simplemente ir a vivir a otro. Ir a vivir allá. A un estado. Exacto. Sí. Pues yo creo que eso, mucha gente, muchos puertorriqueños, pues no quieren perder eso, ¿no? Y por eso quizás es una de las, primero que Estados Unidos totalmente de acuerdo. Pero puede ser un derecho adquirido. Cuando se haga la transición, la negociación hacia la independencia, o algún tipo de libre asociación, o algún tipo de relación no colonial con Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que nos obligaron a emigrar. Hay que tomar en cuenta que ya hay 6 millones de puertorriqueños o descendientes de puertorriqueños que se sienten puertorriqueños, que quieren regresar a Puerto Rico, los tornadizos, que quieren volver a Puerto Rico y que quieren mantener la relación cultural, sentimental, emocional con Puerto Rico, allá y acá. Así que ese elemento hay que negociarlo. Y yo creo que es un derecho adquirido. Como lo que mencionaste hace un momento, obtuvo Alfredo un tipo de compensación por 127 años de colonialismo. Así que somos colonia todavía porque Estados Unidos así lo quiere, así lo ha impuesto. Y cuando comiencen a variar las condiciones geopolíticas, como ya mencionamos, se puede acercar la independencia o algún otro tipo de relación con Estados Unidos, que puede ser la libre asociación, y ya se están dando conversaciones en los pasillos y en los salones del Congreso Federal, en los cabilderos y varios movimientos de puertorriqueños allá que reciben más atención, más respeto que los llamados cabilderos del PNP. Hay movimientos que se llama PUA, que está negociando, que está allá, el proyecto de unidad puertorriqueña, está ese proyecto que se convirtió, que lo plantearon como una orden ejecutiva,
para que Trump firme una orden ejecutiva a crear una transición, un proceso de transición hacia la independencia de Puerto Rico. O sea, se está hablando de independencia en el Congreso norteamericano. Sí, hoy salió en el nuevo día electrónico, ¿no? Digital. No me acuerdo quién lo dijo, pero alguien mencionó que la agenda de Dalmau, el Congreso debe conocerla. Juan Dalmau, que nos enteramos que está hospitalizado, Sí. estuvo hospitalizado ayer. Espero que el amigo Juan se rehabilite, se sane, se recupere pronto de su dolencia. Sí. Así que parece que hay interés y ¿Interés en qué, perdón? En lo que está proponiendo Dalmau, que alguien dijo que, se me dio el nombre, que el Congreso debe leer ese documento para entender lo que él quiere hacer. Y suena bien que alguien diga, mira, eso porque tú tienes mucho sentido para Puerto Rico. Pero yo estoy seguro que los puertorriqueños, como dice que vamos a llegar a ser independientes, pero la independencia requiere cierta responsabilidad y ciertos cambios, etcétera, etcétera. Y que tenemos el talento para... La gran diferencia, Ángel, que la estadidad no es un derecho, como ya dijimos. La estadidad es una invitación y a nosotros no nos van a invitar porque somos distintos a ellos. Ellos son ellos y nosotros somos nosotros. El talento nosotros y nosotros. ¿Eh? Esa es la primera razón, no nos van a invitar. La estadidad no es un derecho. La libre asociación tampoco es un derecho. Depende de la voluntad del otro. El único derecho que existe como pueblo es la independencia. El único. Así que tarde o temprano Puerto Rico va a ser un estado libre e independiente. Eso no significa que todo sea color de rosa. Y de hecho, vamos a aclarar algo. El primer día de la República va a ser igual que el último día de la colonia. O sea, el primer día de la República va a ser el inicio de la transición hacia la independencia. Tarde o temprano eso pasará. Bueno, usted hizo el señalamiento de que el talento de... ¿Quién es usted? Usted. De casi categoría. Sí. Hizo el señalamiento de que siendo independientes tenemos que tener talento. Talento tenemos de sobra. Claro. Cuando ellos nos invadieron, ya Puerto Rico había producido una figura como Eugenio María de Hostos, que había enseñado, como han dicho otros, a pensar a un continente y que es el único puertorriqueño, el único latinoamericano que aparece en una lista de los 50 educadores más importantes de la historia de la humanidad. ¿Te das cuenta que no ha sido por falta de liderato? Puerto Rico ha tenido mucho liderato. Teníamos una figura como el doctor Ramón Emeterio Betances, que recibe la más alta distinción que da Francia, no por su labor política, sino por su labor científica, porque muchas veces se nos olvida que Betances era un científico. Habíamos dado anteriormente la figura como José Campeche. Bueno, podríamos enumerar para demostrar que talento de líderes y talento en Puerto Rico, pero han sido suprimidos, reprimidos por las fuerzas represivas de Estados Unidos. Bueno, ¿por qué Puerto Rico es una colonia? Porque a Estados Unidos le conviene todavía. Esa es la respuesta sencilla y clara. Clara y sencilla de por qué somos colonia. ¿Seremos para siempre colonia? Yo creo que no. Porque yo creo que el proyecto colonial ya fracasó. Yo creo que ya hemos llegado al punto del escándalo. Puerto Rico se ha convertido en una llaga cancerosa para Estados Unidos, que hay que supurar, que hay que extirpar. Y la única forma de hacerlo no es a través de la estadidad, es a través de la independencia. En eso estamos totalmente de acuerdo, yo creo. ¿Qué se nos ha quedado en esta conversación?
pasar? Bueno, para mí siempre creo que una de las cosas más importantes es el que hemos mantenido vivo con una dignidad insuperable nuestra lengua. La lengua es la sangre del espíritu. Y que José es, como decía una momia, la sangre de mi espíritu es mi lengua, y mi patria es allí donde resuene soberano su verbo. Y José de Diego, en un poema que se titula A los caballeros del norte, les dice bien claro: hablamos otra lengua, en la onda del espíritu y en la onda del viento. Y hace tiempo que os estamos diciendo, hace tiempo en las dos, que os vayáis al diablo y nos dejéis con Dios. Bueno, con esas palabras lapidarias, que cierre más bonito. Damos por finalizado este 17º capítulo de Hablemos. Véannos en YouTube. Buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Hasta el próximo episodio. También quiero mencionar que en la parte de comentarios del video, pues pongan sus comentarios para nosotros revisarlo y darle like también si les gustó, ¿verdad? Así que nos despedimos a Ramón Alfredo Bazar, Ángel Méndez, Ángel Bruno Méndez. También quiero agradecer la ayuda de Rubén González e Italia Santiago. Y allí está una de nuestras productoras o asistente de producción, Nelda Reyes Franco, y al director técnico Adrián Ciaga Pérez. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.